Regreso con usted aquí en Noticias del Congreso. Vamos con actividad en la Cámara de Diputados, porque en el Pleno se puso a discusión dictamen que reforma los artículos 26, 41 y 123 de la Constitución. Esto en materia de la denominada desindexación del salario mínimo. La reforma precisamente prevé algunos asuntos. Se fundamentó en tribuna. Vamos a escuchar. Este dictamen es de enorme importancia económica, social y también histórica. Se trata de la liberación del salario mínimo. Le llamamos desindexación, pero dicho en términos claros, significa desencadenar al salario mínimo después de 37 años de usos y abusos indebidos. Bueno, esta reforma está buscando desligar el salario mínimo como referencia y medida para el establecimiento de precios y multas. Precisó el presidente de la Comisión Dictaminadora que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos deberá establecer nuevos parámetros para disminuir los niveles de desigualdad generados por bajos salarios. Les pido cobrar conciencia de este cambio. Estamos liberando el salario mínimo para que empiece su recuperación real. La desindexación del salario mínimo es un consenso construido en esta Cámara y hay que decirlo de esa manera. Y hay que transmitirlo así en las legislaturas de todos los estados. Es un mensaje de cohesión para toda la nación. Luego de la fundamentación vinieron los posicionamientos. Ahí se mencionó que después de esta modificación ya no se utilizará el salario mínimo como medida. Ahora el gran reto es la adecuación de los marcos normativos para que la iniciativa pueda ser aplicada. Esto lo indicó el diputado Hugo Flores del partido Encuentro Social. Se comience un debate real y serio sobre el tema del salario mínimo. El estancamiento del salario mínimo en México es una de las razones, si no es que la principal, por las cuales el país se encuentra en una situación delicada en cuanto a pobreza y calidad de vida. La desigualdad es un problema y un reto que el Estado mexicano tiene que afrontar en los próximos años, y la reforma a discusión es un paso para abatir la problemática. Esto lo expresó la diputada de Nueva Alianza, Soraya Bañuelos. La medida que hoy se aprueba en la Constitución es un precedente muy importante para el derecho laboral mexicano. Es lo que están esperando los trabajadores de todas y de todos nosotros como legisladores. Reconocemos el gran reto que tenemos de que el salario mínimo realmente sirva para dignificar la vida de las y de los mexicanos. La liberación del salario mínimo es un primer paso para la recuperación del poder adquisitivo en México. Eso lo explicó el diputado de Movimiento Ciudadano, Víctor Manuel Sánchez, quien hizo un llamado de atención sobre los retos que tienen los legisladores para el combate a la desigualdad. En el fondo de esta política de recuperación del salario, tenemos que ser conscientes de que esta transformación requiere de un gran esfuerzo institucional, de un proceso de negociación y diálogo con los distintos sectores de la economía y, sobre todo, de un profundo compromiso de parte de quienes toman decisiones en materia de política económica. El grupo parlamentario Morena anunció que la fracción votaría en pro de la desindexación del salario mínimo debido al problema que implica y ha implicado en los últimos años su vinculación a diversos precios y pagos. Vamos a votar este dictamen en sentido positivo porque estamos convencidos que la desindexación del salario mínimo es una medida importante para aumentar los ingresos de la clase trabajadora, y no porque seamos legisladores levantadedos que se inclinan ante las instrucciones del Ejecutivo. La diputada del Partido Verde Ecologista refirió que el salario mínimo dejará de ser referencia para los precios y multas, aunque ello no implica un aumento inmediato a los salarios. Para lograrlo se requerirán adecuaciones posteriores. Es definitivo que su utilización como unidad de cálculo para el cumplimiento de obligaciones reguladas por la ley o como una unidad de referencia en la economía ha minado su naturaleza y propósito como un derecho humano de carácter social. Los trabajadores en México tienen un salario más bajo que en Haití, Nicaragua y que en los países africanos. Esto lo puntualizó desde tribuna el diputado del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo. Tenemos el salario más bajo del mundo. Eso fue lo que logró ASPE. Eso fue lo que logró Córdoba Montoya. Tener
a nuestros trabajadores en la miseria. 70 pesos al día. Y no es un salario testimonial, como dicen algunos. 3.1 millones de familias viven con salario mínimo. Y el diputado de Acción Nacional, Gustavo Madero Muñoz, afirmó en tribuna que en los últimos años el salario mínimo ha sido víctima de un sistema estatista, clientelar y corporativista que impide que México se desarrolle, por lo que indicó necesario convocar a una política de Estado que restituya el poder adquisitivo de las familias mexicanas, toda vez que 71 pesos, así lo dijo, no alcanzan para sobrevivir. Todo el mundo dice que no alcanza para cubrir los gastos de una familia. Todo el mundo dice incluso que no cumple con el mandato constitucional, que dice que deben ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de una familia. Lo que no dicen, casi nadie dicen, es que no ha habido voluntad para que esto se solucione. El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional se pronunció en pro de la desindexación del salario mínimo como unidad de referencia. Se expresó la necesidad en tribuna de establecer una nueva estructura para el establecimiento y mantenimiento del salario. Las reformas en comento coadyuvarán sin duda a la dignificación del salario mínimo, propiciando la recuperación gradual de su poder adquisitivo con el consecuente mejoramiento de los niveles de bienestar de la población. Luego de los posicionamientos, los grupos parlamentarios subieron para debatir a favor y en contra de esta reforma. Hay que mencionar que ningún grupo parlamentario se pronunció en contra. Todos hablaron a favor. Vamos a escuchar cuáles fueron los argumentos. Continuaron expresando, por supuesto, los argumentos para que precisamente la desindexación del salario mínimo sea una realidad. Y como es una reforma constitucional, hay que decirlo, una vez que lo aprueben ambas cámaras del Congreso, que lo han aprobado, tendrá que ir a los congresos del país, al constituyente permanente, para que sea ratificado por la mitad más uno de los congresos. Vamos a escuchar los argumentos a favor. Sigamos construyendo juntos el México queremos. El México próspero que reduzca la brecha de desigualdad social en donde las diferencias económicas, sociales, culturales, étnicas, físicas, de género o de cualquier tipo no sean impedimento para ejercer los derechos y acceder a las oportunidades. Lo cierto es que el próximo 21 de noviembre cumple 53 años la Comisión Nacional de Salario Mínimo sin demostrar un apego y un apoyo justo a todos los trabajadores y mejorar la calidad de vida de los mismos. Nuestra propuesta para ajustar a la alza el salario mínimo en México no parte de una ocurrencia de coyuntura o de una vana demagogia electoral, sino de una convicción histórica y de un acto de responsabilidad para dignificar las condiciones de vida de los trabajadores. Bueno, y toda vez que todos los grupos hablaron a favor, nadie reservó nada y se procedió a la votación de este dictamen, el cual se avaló por 417 votos unánime, ninguno en contra. Por lo tanto, es mayoría calificada, unanimidad, aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. Pasa a las legislaturas de los estados para los efectos del artículo 135 constitucional. Bueno, y cuando se contabilice la mayoría de los congresos del país que lo han avalado, vendrá lo que se llama la declaratoria de reforma constitucional, misma que si estamos en periodo ordinario de sesiones, lo tendrá que hacer la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Pues una vez que se haga este acto, será enviado al Ejecutivo, quien lo publicará en el Diario Oficial de la Federación para su entrada en vigor. Es el proceso legislativo. Bueno, y al respecto, el presidente de la mesa directiva hizo notar que esta era la primera reforma constitucional que está siendo avalada por esta 63ª legislatura, la cual fue pensada para lograr la redistribución del ingreso en México. Hoy hemos votado algo extraordinariamente importante,
no para el futuro remoto, no para cuando aterricen los resultados hipotéticos de reformas grandilocuentes, sino una reforma para mejorar la vida de millones de compatriotas que se han empobrecido durante mucho tiempo. Se trata de destrabar el salario mínimo de 2.413 disposiciones de distinto tipo, ordenamientos federales y locales, y esta es la injusticia que hoy venimos a reparar. El presidente de la Cámara de Diputados hizo notar que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos deberá proponer un ajuste significativo conforme al mandato constitucional y al bienestar mínimo de los trabajadores mexicanos, por lo que exhortó a la Comisión a no precipitarse y esperar la culminación del proceso legislativo de esta reforma antes de emitir el monto del salario mínimo para el año 2016, que hay que recordar que el salario mínimo ya es único en toda la República Mexicana y es un solo salario mínimo y este, pues, por supuesto, quedará desindexado.